¿Qué es responsabilidad social? Y siempre tendremos que poner o buscaremos una imagen de planeta porque ahí es donde se estamos viendo y ha cambiado el concepto desde un enfoque solamente de empresa hacia ver cómo nuestros impactos afectan a la sociedad y al planeta. Y un ejemplo de ello es el tema de comunidad. Eh, Cuando estudiábamos en el colegio de cómo son las poblaciones del mundo, veíamos que las comunidades podíamos verlas como los países. Y empezamos a mirar que China, este es el número de habitantes que tiene, más de 1.000 millones. La India es el segundo, pero ¿saben cuál es la tercera comunidad? Es el Facebook. Estos temas de globalización han hecho que cambie nuestro entorno, que cambie nuestra manera de pensar, la forma como nos comunicamos. De hecho, esto que estamos haciendo a través de Red de Expertos, hace poco hicimos también un congreso en Veracruz y pudimos estar vía web o pudimos estar directamente comunicados y podemos ver videos y esa es como la forma de la gestión de conocimiento que se está dando y esa es la forma también en que las empresas toman sus decisiones. Entonces, si empezamos a ver qué puede ser responsabilidad social, vamos a verlo desde dos enfoques desde la semántica, qué es responsabilidad, y aquí hay unos ejemplos, responder por los resultados de las propias decisiones, eso es lo que nos han dicho, obligación de responder de alguna cosa por alguna persona, capacidad de dar respuesta a los propios actos, toma consciente de decisiones y aceptación de las consecuencias de estas decisiones, y también es una rendición de cuentas. Ese concepto también se viene trabajando desde los modelos de seguridad y es a quién le informo sobre mis acciones. Y desde lo social porque implica que esas decisiones y acciones afecten a otros. Quiero retomar una teoría muy interesante de Carol por allá en 1991, donde él empieza a hablarnos de que somos ciudadanos corporativos, las empresas. Y él define esta pirámide en cuatro grandes instancias y lo que indica acá es que esa pirámide eh, va subiendo y en el fondo de la pirámide es la base y no podemos continuar a la segunda si no tenemos la primera, ¿sí? Y se esperaría que fuéramos construyendo cada uno de esos elementos. Entonces están las responsabilidades económicas, que sería la base de la pirámide, entendidas desde la producción de los bienes y servicios, de cómo nosotros influimos en esos consumidores y hay una compensación, una retribución por esa ganancia. Luego vienen las responsabilidades legales, y ahí estaría todo el tema del cumplimiento de la ley, las regulaciones estatales, eh, y se esperaría que sobre esa base es que se operan los negocios y las empresas. Luego vienen las responsabilidades éticas y ahí estaríamos hablando de la responsabilidad por hacer lo correcto, lo justo y lo razonable. Estaríamos buscando evitar o minimizar el daño que podríamos generar hacia los grupos con los que nos estamos relacionando. Y bueno, y de las responsabilidades éticas también implica respetar aquellas actividades y prácticas que la sociedad espera, evitar lo que la sociedad rechaza, así no se encuentre en una ley, que es en la anterior. ¿Mm? Y finalmente vienen las responsabilidades filantrópicas, donde se está generando un marco para que la organización tome acciones corporativas y respondan a esas expectativas de la sociedad. Entonces, como ciudadano corporativo empezaríamos a mirar cómo nosotros podemos, por ejemplo, promover el bienestar de la sociedad, una mejor calidad de vida de la población. ¿Mm? Y ese es un enfoque que sigue siendo vigente. Por ahí deberíamos empezar a cuestionarnos y mirar en nuestras organizaciones cómo está avanzando esa pirámide, ¿no? En algunos países todavía tenemos problemas de regulación. Nosotros tenemos aquí en Colombia un ejemplo en Barranca con todo el tema del sector de hidrocarburos, como todo el sector afecta al resto de la población. Y precisamente en ese enfoque de responsabilidad social, un punto clave es eso, ¿no?
cuando las empresas llegan a un territorio, cómo están considerando el momento en que si dejan de operar o salen de ese territorio, ¿qué puede pasar? Entonces, este tema de analizar las responsabilidades de la teoría de Carol es muy pertinente para considerarlo y hablarlo con los directores o la alta dirección de las organizaciones. Entonces, es eso, la responsabilidad social, llevar a la empresa a obtener ganancias, obedecer la ley, ser éticas y comportarse como un buen ciudadano corporativo. Y esa sería la invitación. Esta es una muy interesante, nos identificamos con Demi, y es el enfoque, ¿no? Desde él cuando estaba trabajando en los temas de calidad, su enfoque de procesos, su mejora continua, está hablando de esto. Tenga en cuenta la innovación, la investigación, la mejora constante y el mantenimiento. Y si consideramos esos elementos, vamos a buscar también un enfoque de sostenibilidad. La gran preocupación, ¿será esto una moda? ¿Qué pasa cuando es una moda? Y es cuando las empresas se colocan un vestido que no tienen por dentro, ¿no? Y lo hemos visto, los que hemos evaluado temas de gestión de calidad o algún tipo de auditoría o de visita para revisar conformidad con respecto a unos lineamientos. Y la empresa al interior probablemente no tiene la implementación adecuada ni está desplegada todo el personal y lo muestran, y muestran unos documentos, unos registros que han hecho el día anterior o, unas entrevistas que realizaron el día anterior, unas evaluaciones que están sin, sin la adecuada maduración del sistema. Eso también puede pasar con el tema de responsabilidad social y se está dando mucho, se está dando el tema de, bueno, si lo está pidiendo el cliente, entonces yo debo hacerlo y presento un reporte y hasta ahí llego. Pero la invitación es a que esos reportes que estamos presentando de gestión sean transparentes y muestren la realidad de la organización. Y eso implica que haya al interior una transformación, ¿sí? Porque entonces nace de adentro para afuera y no solamente quedarnos en lo externo. Y ese es como el gran riesgo que tenemos de dejarlo si es una moda. Yo pensaría que no es una moda porque se está dando una necesidad grande, se está dando una necesidad fuerte, se está tomando una conciencia de planeta y los países se están articulando también para darle respuesta a esos reclamos que hacía la sociedad y que hacían las mismas empresas. ¿Y podría ser sostenibilidad total? Sí, cuando todos estemos alineados y todos estemos trabajando en la misma dirección y todos nos estamos identificados como esos ciudadanos corporativos. Y ahí hay un trabajo de todos, ¿no? Un trabajo de empresa, un trabajo de sociedad, de academia, de nosotros como consultores, de lo que estamos influyendo en nuestros empresarios, ¿sí? A veces nosotros mismos somos los que enseñamos a decirle, la transición se puede hacer en este diagnóstico y podemos hacerla de esta forma y ya. Y venga la auditoría y certifiquémonos y digamos que somos los primeros certificados en ISO 9001 versión 2015. Cuando el fondo de todo esto es un proceso de maduración, un proceso de transición, donde nosotros definimos unos lineamientos para que las organizaciones los fueran desarrollando y los fueran implementando en esa gradualidad. Y ese es un concepto muy importante al aplicar instrumentos para responsabilidad social. La gradualidad implica que no lo vamos a hacer de un día para otro y que va a haber un análisis muy importante de la alta dirección donde se va a comprometer a definir esa estrategia como alcanzable y con unos objetivos medibles. Y ese es el cambio, ¿no? Hemos pasado de un esquema donde solamente era el tema de los intereses que tenían los socios a un esquema donde ya tenemos unas partes interesadas que se sienten afectadas y que están pendientes de lo que hacen sus organizaciones y pueden influir en ellas. Entonces ya hay una correlación donde también no solamente es de la empresa hacia sus partes interesadas, sino también las partes interesadas, incluso una comunidad, por ejemplo, puede cerrar un proyecto
una comunidad puede decidir sobre la viabilidad o no de que la organización abra una sede o abra una planta. ¿Mm? Igual, un inversionista está haciendo evaluaciones y hay varios lineamientos, eso daría para otro webinar, de cómo la banca, la parte financiera, está revisando quiénes son las empresas, cuáles son sus utilidades, en dónde están impactando, qué acciones están tomando con respecto a esos dolores que tiene la organización, con esos impactos negativos y en función de eso puede decidir o no si lo apoya financieramente. Eso en las organizaciones financieras y en los inversionistas. La mirada de gobierno también, pues es un trabajo que es largo, es un trabajo de definición de políticas. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en Colombia estamos hablando del tema de derechos humanos y hasta ahora, hasta en el 2015, se definió el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de la empresa. Y eso implica que desde las mismas empresas del gobierno implementen unos temas de derechos humanos y que después nos comprometamos con esos principios rectores que promueve las Naciones Unidas y que realmente esos principios sí se den y se les pueda hacer seguimiento. Entonces, toda esa mirada va a buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Nosotros tal vez somos muy fuertes en la parte técnica, somos muy fuertes en todos los temas de conocimiento del producto y luego eso lo amarramos a los esquemas financieros, a nuestros indicadores, a nuestros ROEs, a nuestros temas de resultados. Y luego, eh, a veces sí, a veces no manejamos los temas ambientales y el tema social pensamos que es solamente de comunidad. Vamos a mirar un enfoque de que todo lo que implica social desde este campo y es no solamente el tema de una comunidad, sino esto el tema, por ejemplo, de trabajadores, de buscar que la empresa sea el mejor lugar para trabajar, que los empleados se sientan identificados, se sientan motivados y eso va a ayudar también a poder generar un impacto hacia los clientes, que ese es otro ese punto importante, que el cliente perciba esa satisfacción y vea que los trabajadores realmente se sienten identificados con la misión de la empresa. Y en lo social también podríamos estar hablando de los proveedores, ¿no? Cómo nosotros con nuestras acciones podemos hasta cerrar una empresa o por la capacidad de los mismos proveedores, mirar los incumplimientos que se tienen hacia derechos humanos o hacia algún tipo de acción. Entonces, nosotros como empresa también somos responsables de esos impactos indirectos, o sea, de esas acciones que hacen los terceros, ¿no? Entonces, las cuatro ecuaciones para el equilibrio buscaría ese entorno sostenible. Y este es el concepto que más me gusta, responsabilidad social, este es de la ISO 26000. Eh, Tiene varios elementos. Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, tal cual, mediante un comportamiento ético y transparente. Esto va a implicar también que lo comunique. ¿Mm? Esto va a implicar que yo pueda desplegar la información con alta claridad organizacional a nuestros empleados, a nuestros proveedores, a nuestros clientes. ¿Mm? Y va a contribuir al desarrollo sostenible, se tome en consideración las expectativas de esas partes interesadas, no lo hacemos solo, tenemos que considerar esas partes en el marco de una legislación aplicable y si no la hay, coherente con esa normativa internacional de comportamiento y que esté integrada en toda la organización. Yo les puedo comentar que en el proceso de maestría que desarrollábamos aquí en Colombia, revisando los modelos de gestión, pudimos identificar que la responsabilidad social era una respuesta a esa integración que realmente estábamos buscando. Porque parte desde los valores de la empresa, parte desde la alta dirección, parte desde ese compromiso y se despliega y puede integrar los demás modelos. Entonces pensaría yo que si una organización tiene, por ejemplo, un modelo ISO 9001, que puede ser la plataforma, puede ser la base, a partir de ahí podemos ir identificando los otros estándares y las otras buenas prácticas.
Y este sería como nuestro mapa para entender un poquito la relación entre responsabilidad social y desarrollo sostenible. La responsabilidad social viene desde cada organización y entre cada empresa que esté realizando esto podría estar contribuyendo a ese desarrollo sostenible que tiene un foco en planeta y en personas. Entonces, la responsabilidad social busca eso, maximizar la contribución al desarrollo sostenible. Y pensaría yo que por eso se vuelve un punto muy, muy importante dentro de la agenda de las empresas. Em, ¿Qué opinan de esta diapositiva? ¿Qué ven ahí? Alguien si quiere compartir, alguien si quiere hablar, alguien si quiere... Beatriz, ¿tú me ayudas a liderar? Sí, claro, exactamente. Pueden colocar acá en el chat lo que ustedes piensan sobre esta diapositiva que es bastante interesante. Por aquí Luis Vázquez dice, hay dos objetivos diferentes. Hay dos líderes, tal vez, con dos visiones diferentes, sí. Sí, dice que sí. Vamos a ver, otra persona quizás nos diga qué visualiza en esta diapositiva. Ausencia de seguridad y salud en el trabajo. Por acá Beatriz Elena dice, hay una indiferencia frente a una situación laboral donde un grupo de trabajadores solo observa y dos parecen discutir por querer tener la razón. Sí, también pasa, ¿no? Cada uno solamente tiene su razón y no hay un trabajo en equipo donde, bueno, sentémonos, así como hacemos en 9001, ¿no? Miremos cuáles son las salidas no conformes y en función de eso trabajemos en el tratamiento y en las causas para evitar que vuelva a pasar. ¿Mm? Y sí, Sí. esa es la invitación. Únicamente podemos tener una responsabilidad en grupo si previamente cada uno de nosotros aprendemos a ser responsables individualmente, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? En nuestras empresas, con nuestro ejemplo como altos directores o de nuestras empresas hacia afuera, con nuestros compromisos y nuestros acuerdos con nuestros proveedores, ¿no? Y ese es el enfoque de responsabilidad social. Así no nos tengamos la gran definición, pues quedémonos con esta diapositiva de mirar cuál es la responsabilidad individual y cómo estamos contribuyendo a esa responsabilidad individual para ese desarrollo sostenible, ¿no? Entonces acá viene nuestra búsqueda de responsabilidad social, lo que ha pasado antes. Eh, Diríamos que la responsabilidad social no es algo nuevo, viene con las organizaciones, se ha construido con las organizaciones porque la razón de ser empieza desde misma, ¿se acuerdan de la pirámide? Empezábamos a hablar de los mismos beneficios y contribución económica que tienen las empresas. Entonces viene en cierta forma implícita en las organizaciones y ha sido también una evolución y en esa evolución, por ejemplo, y ahí Santos es experto en nuestras teorías del bien común desde el modelo que promovió Jesús hacia buscar que todos estuviéramos con un bienestar y que todos estuviéramos tranquilos en este mundo donde había una repartición de bienes y donde todos teníamos posibilidades de seguir adelante. Luego, con todo el tema de la revolución industrial, también es un hito importante. Ya se puede empezar a vislumbrar cuando empezamos a mirar estos problemas de derechos humanos, el manejo de los esclavos en el gremio azucarero, por ejemplo, todo el tema de la doctrina social que se afianza también en sus documentos, y en el siglo XIX y XX todo el tema de derechos de trabajadores por todas las condiciones inadecuadas, por todo el tema de trabajo forzado, por trabajo infantil. Entonces se empezaron a arreglar hasta los turnos, a los tiempos, las condiciones. Bueno, la OIT empezó a trabajar en esos temas, establecer convenios internacionales. Luego empezamos a revisar todo el tema, por ejemplo, de la parte cooperativa, que tiene también un componente solidario muy fuerte.
y con los temas de derechos humanos en 1948, cuando se empieza a definir, a regular lineamientos para las empresas a raíz del tema de la posguerra. También hay una responsabilidad explícita y aquí algunos elementos, algunos hitos importantes. Quiero quedarme con dos, con tres. Bueno, aquí, por ejemplo, todo el tema de declaración de principios de empresas multinacionales, que fue un punto clave para pedirle a las empresas grandes que estaban en otros países, en un país cumplían muy bien y en los otros no, por ausencia de regulación. Y entonces lo que se dice es, bueno, si usted es responsable en este país, la regulación es de esta forma, usted también tiene que llevar esa regulación y esas prácticas de comportamiento responsable a sus demás países, a sus demás filiales. Me gusta mucho el informe Brundtland en 1987. Había un problema, ¿no? No habíamos avanzado y se decidió hacer un informe para ver qué era lo que pasaba. ¿Por qué no había desarrollo sostenible entendido desde el tema de medio ambiente, por ejemplo? ¿Por qué no se estaban logrando los resultados que se esperaban? Y el resultado fue, yo no puedo pretender, por ejemplo, que una persona me responda con temas de medio ambiente si tiene hambre, si tiene condiciones infrahumanas para vivir, si no tiene un hábitat, si no tiene salud. Entonces, el componente social se vuelve muy fuerte y nosotros tenemos que también atacar ese componente social y a partir de ahí cambió la mirada o se afianzó la mirada hacia todos los ámbitos y en función de eso también vienen más adelante algunos modelos, algunas iniciativas, especialmente la Cumbre de Río, y empezamos a trabajar en promesas y en compromisos a través de los países. Y después en Río más 20 nos damos cuenta de que no ha pasado nada, que los países tienen los mismos problemas, no hemos avanzado en el manejo de la huella, tenemos problemas de cambio climático, tenemos todos los problemas sociales y económicos. Y entonces fue como, bueno, no solamente es la intención, no solamente es el compromiso, tenemos que hacer algo. Y a partir de ahí también se empezó a hacer una agenda de gobiernos muy interesante. Mm, bueno, también vienen otros modelos, el tema de sostenibilidad, en un enfoque también ambiental. Y nuestro hito, bueno, los dos hitos de los que voy a hablar, ISO 26000 y el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya están en la agenda. Quiero comentarles un poco por qué son tan importantes. Me voy a quedar en esta introducción, en estos principios, sobre todo en los objetivos de desarrollo sostenible y en conocer un poco eh, hacia dónde es el alcance de la responsabilidad social desde el modelo ISO 26000, entendiendo también que hay otros modelos y entendiendo también que hay unos pasos que vienen o unos elementos que se vienen importantes para considerar dentro de este marco para nuestras organizaciones y para los países. Y entonces esa es la evolución. Si empezáramos a mirarlo por el lado de materias claves, que este es el enfoque, podríamos empezar que las empresas empezaron por lo económico, luego empezaron a hablar de temas ambientales, luego hablaron de temas sociales, por trabajadores, por clientes, por proveedores, por comunidad. Un tema nuevo y emergente es el tema de derechos humanos. Y lo último que se está proponiendo en Dow Jones es el tema de gobernanza, de liderazgo, y es lo que hemos visto también en la 9001, ¿no? Se promueve mucho el liderazgo de las organizaciones. Si la empresa lo está haciendo bien, también debe influir en otras. Si la empresa lo está haciendo bien, debe contar sus buenas prácticas para que otras también lo puedan hacer. Y esa es como la evolución de los enfoques y sería interesante que ustedes se quedaran con estas materias o con estos elementos que son los que en una empresa normalmente esperaríamos se consideren. ¿Qué pasa? Tal vez llevamos lineamientos hacia temas de clientes porque pues es una necesidad, la satisfacción del cliente es súper explícita y está alineada al negocio y ahí estaría 9001. Tenemos unos temas de trabajadores, por ejemplo, la norma OSAS 18001 o la nueva norma de ISO 45001 nos está diciendo tengan en cuenta a sus trabajadores. Pero y aquí viene otro ámbito, no solamente sus trabajadores, sino sus familias, ¿sí?
porque ellos también son un elemento muy importante para lograr que un trabajador se sienta comprometido en una organización y le pueda aportar. Y en cambio hay elementos nuevos como derechos humanos que antes pues se tenía desde la premisa de que era el gobierno el que era el que debería definir lineamientos para respetarlos y para protegerlos, ¿sí? Pero desde la empresa también tiene un componente importante que es respetarlos y promover que haya ese respeto en sus demás partes interesadas. Les dejo la invitación para que entren a esta página y en esta página pueden bajar este documento, que es un documento donde nos presenta los principales marcos internacionales de responsabilidad social y los presenta y les da una mirada de por qué debemos utilizarlos y a quiénes les aplica. Entonces, hay varios cuadros comparativos. Estos son, nos podríamos quedar con estos 6 instrumentos. Estos 6 instrumentos nos definen la ruta a seguir para las empresas y para los gobiernos. Muy conocido, bueno, aquí hay una diapositiva. Muy conocido es el tema de los principios de pacto global. Este es un tema nuevo, 2012, lineamientos para los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Está el tema de la OIT con toda su declaración tripartita para las empresas multinacionales. La OSD para empresas multinacionales también, no en todos los países, dependiendo de los países donde esté adscrito a la OSD. Eso 26.000 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La invitación es a si pueden entrar, bajar ese documento, ideal. Y aquí algunos elementos de ese enfoque, donde me dicen si es voluntario, si es para los gobiernos y sobre todo cuál es el alcance y cómo ustedes en cada país pueden buscar con quién es que hay que interactuar. Entonces están los puntos nacionales o los puntos de contacto, hay grupos de trabajo. Entonces, en función de la directriz internacional que queramos manejar, ahí están esos lineamientos. Y voy a hacer un momento bien importante, es el tema de objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, muy bien. Hay un punto, ¿no? Antes eran los objetivos del milenio, ¿sí? Y los objetivos de desarrollo sostenible responden a esos desafíos, ¿sí? De buscar eliminar la pobreza, pero abarcando aún temas que se interconectan, ¿no? Aquí los ven, esos son los 17, y están interconectados en estas dimensiones que hemos hablado, dimensiones económicas, dimensiones sociales y dimensiones ambientales. El empresario es un socio vital en estos temas y precisamente cuando nos hablan de que en la agenda se están haciendo en Colombia, no sé, por ejemplo, si tú has escuchado algo, Beatriz, o si nos pueden compartir los que están en Perú, en Bolivia, en México, pensaría que tal vez en México también se está haciendo este despliegue de los objetivos, ¿no? En Colombia se está haciendo, no sé hasta qué punto con toda la cobertura y con todo el despliegue que debería hacerse. Ahorita se está haciendo más a un nivel de empresarios y los empresarios que están interesados en estos temas de sostenibilidad. Porque pensaría que esto es para todos, ¿no? Es para la sociedad también y sobre todo también para los gobiernos. Entonces, el empresario como socio vital le piden que evalúe sus impactos. Y en este caso, aquí tenemos cuando nos decías que son 5, aquí está ese mapa mental para que ustedes tengan en cuenta cómo se evolucionó de los objetivos de desarrollo del milenio, que era desde las personas, ¿sí? Porque en sí se está buscando mucho poner fin a la pobreza y al hambre y garantizar un ambiente sano, digno y en equidad. Y un tema de planetas, que era uno, y un tema de asociaciones, ¿sí? Se pasa de 8 objetivos a estos 17 objetivos y con unos ámbitos adicionales. Para nosotros, por ejemplo, el tema de paz en Colombia, bueno, para Venezuela también, y yo creo que para todos nuestros países latinoamericanos, sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y de violencia
pues ahí, por ejemplo, hay todo un trabajo por hacer. Temas de prosperidad, entonces nosotros no podemos pedir que venga una entidad financiera, un inversionista, si no le podemos asegurar que van a tener una vida próspera y que todo y van a tener un progreso económico, ¿sí? Entonces se pensaría también que esto, por ejemplo, es un elemento muy, muy importante y pues aquí están todos los temas de planeta y que se interrelacionan. ¿Mm? Y el tema de personas y más el tema de asociaciones que se mantienen. Entonces, este sería un buen mapa mental para que ustedes, la fuente de Red Pacto Global, que es el que está promoviendo muchos en Colombia y está haciendo esos foros, nos suministró esta diapositiva. Y esos son los retos, ¿sí? Me quedo con mi favorito, el objetivo 11, lo promuevo mucho, soy ingeniera civil y le hablo a los gerentes de proyectos, eh, que si nosotros conocemos de este objetivo y de cómo le podemos aportar. ¿Mm? Nosotros somos unos impulsores desde las actividades que hacemos, por ejemplo, con nuestras construcciones, con nuestros proyectos, ¿sí? Nosotros como planeadores en el sector gobierno estamos definiendo servicios, estamos revisando el tema de agua limpia, el mismo esquema de las energías alternativas que tenemos, la misma cobertura de energía que tenemos en nuestros países. Entonces, este objetivo, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, pensaría que todo por hacer. Y precisamente cuando estamos hablando de esa agenda que tienen en Antioquia, le están apuntando muchos a estos objetivos. Beatriz, ¿esto nos puedes compartir esa agenda? Nos va a decir eso, nos va a decir que hay unos temas de agua, de saneamiento, de energías, de acción climática, de producción, lo que nos estaban diciendo ahorita, el tema de alimentos, de consumo responsable y de producción, de innovación, ¿sí? Temas de trabajo y crecimiento económico, de reducir inequidad, de poner fin a la pobreza, mejor dicho, hay todo un tema de relación entre esos objetivos. ¿Mm? Y esta es la mirada o esa visión transversal de desarrollo que estamos promoviendo y en la que nosotros como empresas estamos aportando de un rol como sector privado. Y la invitación es a esa visión de largo plazo. Estamos acostumbrados tal vez a modelos de gestión donde los resultados se ven en 6 meses, 8 meses. Y aquí la invitación es que trabajemos al 2030, al 2050 y cumplamos esas metas, ¿no? Entonces es una mirada holística de la planeación de los países y cómo las organizaciones contribuyen a esos indicadores y por eso debe estar incorporada en nuestras actividades diarias, no puede ser y como sabemos, ¿no? Cuando establecemos objetivos de calidad, objetivos estratégicos, esos resultados se van a ver gracias a las acciones diarias, a la cultura que tenga la organización. Entonces aquí hay unos ejemplos de cómo ese rol privado puede aportar y la invitación sería que cada organización empezara a mirar, no se está pidiendo que entonces la empresa empiece a revisar todos los 17 objetivos y trabaje con todos los objetivos, sino que revise y mire cuáles de estos objetivos están alineados a su negocio y los promuevan y empiecen a desplegarlos con sus objetivos y con sus indicadores y con sus KPIs que tengan. Entonces, y pues puede ser que en algunos también podemos empezar a incorporarlos y manejarlos como temas emergentes. La invitación también, ustedes pueden bajar este documento, sirve para las organizaciones que ya están trabajando en modelos de gestión y empezamos a mirar cómo podemos incorporar esas prácticas en las empresas, ¿sí? Entonces, este documento que ya se presentó y fue aprobado por el aporte precisamente del GRI, que es uno de los promotores en temas de indicadores y reportes de sostenibilidad, con el World Business Council y con Pacto Global, definieron este documento, fue un trabajo con las empresas a nivel mundial y es muy interesante, es muy, muy interesante para que las empresas puedan revisar sus indicadores,